Mi nombre es Estefanía Pollo-Gumiera y en esta oportunidad no solo vamos a hablar de los conceptos generales del Sistema Globalmente Armonizado, o SGA, sino que vamos a focalizarnos en la comunicación de los peligros mediante las fichas de datos de seguridad. ¿Cómo nos vamos a organizar o cómo va a ser este webinar? Primero voy a hablar justamente de este sistema y una vez finalizado el marco teórico, dejaremos un espacio abierto para preguntas como hemos hecho en webinars anteriores. Vamos igualmente a esperar unos minutos, pero mientras aprovecho a comentarles lo que veremos el día de hoy. Vamos a comenzar por el principio, es decir, el por qué se crea este sistema. Comentaremos fechas importantes a tener en cuenta, hablaremos de las distintas revisiones del SGA, como también de los objetivos y beneficios del mismo. Luego, repasaremos la información que debe incluirse en las fichas de datos de seguridad, tema principal de nuestro webinar, y analizaremos una ficha de datos de seguridad creada por nuestro software Access, según, en este caso, la normativa argentina. Recordar que una vez finalizada la presentación, recibirán por correo el link de este video junto con la presentación que vamos a ver ahora a continuación. Igualmente, pueden solicitar el material informativo enviando un correo a info.ar@lisam.com. Ahora sí, comencemos. Y antes de hablar puntualmente sobre las fichas de datos de seguridad, voy a revisar aquí, estoy teniendo algunas preguntas. Perfecto, quería verificar que no fuera por un tema del audio, pero bueno, sí, lo que vamos a hacer ahora es hablar puntualmente de las fichas de datos de seguridad. Antes de eso, vamos a repasar el por qué se crea este sistema globalmente armonizado. Bien. Hoy en día podemos encontrarnos con productos químicos en nuestros hogares, como también en nuestro lugar de trabajo. Si bien aportan numerosos beneficios, productos comunes como detergentes, pinturas y solventes o las sustancias que los componen pueden ser peligrosas para las personas o para el medio ambiente. Es por esta razón que gran número de países y organizaciones han desarrollado leyes, reglamentos y resoluciones, haciendo hincapié en la transmisión de la información necesaria a los usuarios de productos químicos para un manejo seguro de los mismos. Si bien estas leyes, reglamentos o resoluciones pueden ser similares, cada país es independiente, por lo que solemos encontrarnos con diferencias significativas entre diferentes países. Esta situación complejiza la utilización, clasificación, comercialización y transporte de los productos químicos. Es en el contexto actual donde el comercio internacional de productos químicos ha avanzado exponencialmente, que surge la necesidad de contar con programas que garanticen la utilización, transporte y eliminación de productos químicos de manera segura. No es solo, y es importante, no es solo para proteger a las personas, sino también al medio ambiente. Es por todo esto que se consideró necesario contar con un enfoque, pero internacionalmente armonizado, ya que la existencia de distintos sistemas de comunicación del riesgo dificulta una adecuada protección de la salud y, como he dicho, el medio ambiente. Era vital contar con lo que podríamos denominar como un lenguaje común. Entonces, para hacer frente a esta problemática, es que se crea el Sistema Globalmente Armonizado de Comunicación y Etiquetado de Productos Químicos, el cual se conoce como SGA por sus siglas en español o GHS por sus siglas en inglés, Globally Harmonized System, es lo mismo. Y esto fue promovido por las Naciones Unidas. Este sistema, el sistema SGA, contiene los requisitos para la clasificación y el etiquetado de sustancias y mezclas químicas, así, y esto es lo importante que vamos a ver en este webinar, como las definiciones, formato y contenido de las fichas de datos de seguridad. Como he dicho, tema en el que ahondaremos hoy. Algo muy importante a mencionar es que el SGA no es legalmente vinculante.
sino que es una recomendación que debe ser implementada por cada país en la legislación propia. Vamos ahora a adentrarnos un poco más en cómo se dio origen a este sistema y para ello hablaremos rápidamente de la historia del SGA. El sistema se inició con la premisa de que los sistemas existentes debían armonizarse globalmente en un único sistema que tratara la clasificación, el etiquetado y las fichas de datos de seguridad de los productos químicos. Como hemos dicho, no se trataba de un concepto nuevo, sino de lograr una armonización en sectores como el de la seguridad en el lugar de trabajo o la protección de los consumidores. Es por esto que en un principio, o el primer paso, fue examinar los sistemas existentes para determinar justamente el alcance de la tarea de armonización. Luego, conforme avanzaba el trabajo, también se analizaron los requisitos de otros países, pero siempre haciendo hincapié en la tarea primordial, que era la de desarrollar un enfoque armonizado. Dado que el tema de hoy es el de hablar sobre las fichas de datos de seguridad, detallaremos muy rápidamente, porque no quiero perder tiempo en esto, las fechas importantes del SGA. Un año muy importante fue el 2003, donde se publica la primera edición del documento. ¿Qué sucede con esta fecha? Sucede que el SGA es un documento vivo y desde su primera publicación en 2003 se ha ido actualizando cada 2 años, como vamos a poder ver ahora en pantalla. Y un dato para todos los participantes de Argentina es importante notar que fue la 5ª edición revisada del 2013 la que fue tomada como base para la normativa generada por la SRT en Argentina. Bien, entonces siempre que hablemos del SGA pensando en Argentina, debemos focalizarnos en el SGA 5ª versión revisada. Muy bien. Vamos a ir ahora, o cerrando el marco histórico, vamos a ver las definiciones más importantes a tener en cuenta sobre el SGA. Como hemos dicho, el SGA contiene los requisitos para la clasificación y etiquetado de sustancias y mezclas químicas. Bien, vamos a comentar un poco sobre estos 3 conceptos. Como sustancia, entenderemos a cualquier elemento químico y sus compuestos, incluidos aditivos e impurezas, pero vamos a excluir a los disolventes que puedan separarse sin afectar la estabilidad de la sustancia ni modificar su composición. Número 2. Por mezcla, queda definida cualquier mezcla o disolución compuesta por 2 o más sustancias que no reaccionan entre ellas. Número 3. Etiquetas. Las etiquetas son un conjunto de elementos elegidos en razón de su pertinencia para el sector o los sectores que se trate. Estas se adhieren o se imprimen en el recipiente que contiene el producto peligroso. Voy a hacer un spoiler, nuestro próximo webinar va a tratar específicamente sobre etiquetado. Bien, así como hoy vamos a ver fichas de seguridad, el próximo vamos a estar hablando de las etiquetas. Además de estos requisitos, el SGA define el formato y contenido de las etiquetas, de las que he mencionado, y de las fichas de datos de seguridad, ¿bien? O comúnmente conocido, como está escrito aquí, FDS. Y, habiendo dicho todo esto, vamos ahora sí a adentrarnos en el tema principal de este webinar, que es la comunicación de peligros, y una de las formas de comunicarlo es mediante la ficha de datos de seguridad. ¿Cuál es el papel de las fichas de datos de seguridad en el sistema armonizado? Bien, una FDS es una herramienta eficaz y bien aceptada para comunicar los peligros de los productos químicos y puede utilizarse para proporcionar información sobre sustancias o mezclas. Es por esto que la ficha de datos de seguridad debería proporcionar información completa sobre una sustancia o mezcla con miras al control y reglamentación de su utilización en el lugar de trabajo.
Recordemos que tanto empresarios como trabajadores las utilizan como fuente de información sobre peligros, incluidos, como ya los he mencionado antes, los peligros para el medio ambiente. Las FDS tratan sobre los productos y por lo general no pueden facilitar información específica que resulte pertinente en un determinado lugar de trabajo. Es por esto que la información, por tanto, permite al empresario desarrollar un programa activo de medidas de protección del trabajador, incluida la formación, y considerar cualquier medida que pueda ser necesaria para proteger el medio ambiente. Además, las fichas de datos de seguridad supone una fuente importante de información para otras audiencias a las que quiere llegar el SGA. Por ejemplo, algunos de sus elementos podrían ser utilizados por quienes transportan mercancías peligrosas, por los servicios de emergencia o por los consumidores. No obstante, esas audiencias reciben y seguirán recibiendo información adicional de muchas otras fuentes, tales como, por ejemplo, las recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas o de los envases o embalajes destinados a los consumidores. Es importante tener en cuenta que estas otras fuentes, por ejemplo, la introducción de un sistema de etiquetado armonizado, no debe afectar al uso principal de la FDS, que es el de informar a los trabajadores. Bien, vamos a ver un poquito los criterios. Y hablando de esto, ¿cuáles son los criterios, punto número 1, para determinar si debería prepararse una FDS? Bien, habría que preparar una FDS para todas las sustancias y mezclas que cumpliesen con los requisitos o con los criterios armonizados del SGA para los peligros físicos, para la salud o para el medio ambiente. Y para todas las mezclas que contengan componentes que satisfagan los criterios de carcinogenicidad, toxicidad para la reproducción o toxicidad específica de órganos guiada en concentraciones que superen los límites de concentración para las fichas de datos de seguridad especificadas. Es decir, en forma general, podríamos indicar que se debería suministrar una ficha de datos de seguridad para los valores de corte o límites de concentración genéricos indicados en la tabla 1.5.1, que es la que estamos viendo. Bien, de nuevo, nos estamos basando en la quinta edición revisada, considerando siempre que estamos hablando para Argentina. Bien, igualmente, tal y como se señala en el libro Púrpura, puede haber casos en que los datos de peligro disponibles justifiquen la clasificación sobre la base de otros límites de concentración distintos de estos límites que son los genéricos. Cuando se usan esos valores de corte que se llaman específicos para la clasificación, también deberían cumplirse con la obligación de preparar una ficha de datos de seguridad. Bien. Una vez analizado este punto y una vez que quede claro que se requiere una ficha de datos de seguridad para una sustancia o mezcla, la información exigida que hay que incluir en la ficha debería, en todos los casos, responder a lo dispuesto en el SGA. Vamos a ver ahora el contenido de esta ficha. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de elaborar una ficha de datos de seguridad una vez definido que se requiere una? Muy importante todo lo que voy a decir ahora. Quien prepare una ficha de datos de seguridad no debe olvidar que de lo que se trata es de indicar al público al que se dirige los peligros que presenta una sustancia o mezcla y cómo almacenarla, manipularla o eliminarla en condiciones seguras. Las fichas de datos de seguridad contienen información sobre los efectos potenciales sobre la salud que presenta la exposición a una sustancia o mezcla y el modo de trabajar de forma segura con la misma.
También brinda información sobre los peligros derivados de sus propiedades físico-químicas o sus efectos sobre el medio ambiente y sobre el uso, almacenamiento, manipulación y medidas de intervención en caso de emergencia. Se debe asegurar la coherencia y exactitud del contenido de cada uno de los epígrafes requeridos, de manera que las fichas de seguridad resultantes permitan a los usuarios tomar las medidas necesarias que garanticen la protección de la salud, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección del medio ambiente. La información deberá figurar en la ficha de datos de seguridad de manera clara y concisa. Deberá ser preparada por una persona competente que tendrá en cuenta en lo posible las necesidades específicas de los usuarios. La información estará redactada de manera coherente y exhaustiva, teniendo muy presente que está dirigida a los trabajadores. No obstante, también deberá tenerse en cuenta que la totalidad o parte de una ficha de datos de seguridad puede usarse igualmente como medio de información para trabajadores, empleadores, profesionales de la salud y la seguridad, personal de servicios de emergencia o miembros de la comunidad, como ya hemos mencionado. El lenguaje utilizado en la ficha de datos de seguridad deberá ser sencillo, claro y preciso, evitando acrónimos y abreviaturas. Se evitará el uso de expresiones vagas y equívocas. Por ejemplo, frases como puede ser peligroso o sin efecto sobre la salud. Bien, la ficha, como he dicho, debe contener información precisa. Es decir, si se dice que no existe un peligro en concreto, la ficha de datos de seguridad debería diferenciar claramente entre los casos en los que la persona que debe efectuar la clasificación no dispone de información para ello y aquellos en los que los ensayos han arrojado resultados negativos. Bien, no es lo mismo. Debería indicarse de manera bien visible la fecha de emisión de la ficha de datos de seguridad. Vemos aquí un ejemplo de la primera versión de una ficha. En contraposición, en el caso de las fichas de datos de seguridad revisadas, se deberá indicar claramente la fecha de emisión, así como el número de la versión y el de la revisión, la fecha de la nueva versión o alguna otra indicación de qué versión se sustituye, como vemos aquí en el ejemplo. Bien, lo dejo un minutito para que lo puedan ver. Y otra cosa importante que han preguntado en varias ocasiones. Es importante saber que la ficha de datos de seguridad no tiene una extensión fijada de antemano. Esta extensión debería ser proporcional al peligro del producto y a la información disponible. Todas las páginas de una ficha de datos de seguridad deberán estar numeradas y es conveniente indicar de algún modo que la ficha se acaba. Por ejemplo, puede ser como vemos en pantalla, página 1 de 3, o indicar si el texto continúa. Por ejemplo, continúa en la página siguiente o en la última hoja final de la ficha de datos de seguridad. Cuando la información no esté disponible o falte, debería indicarse claramente. ¿Por qué? Por lo que se menciona en el punto 10. Ningún epígrafe deberá dejarse en blanco. Además, algunos epígrafes hacen referencia a información de índole nacional o regional. El típico caso, los límites de exposición ocupacional. Los proveedores o empresarios deberían incluir información en los epígrafes que sean apropiados y aplicables a los países o regiones a los que se destinen esas fichas y donde se esté suministrando el producto. Por último, no se recomienda utilizar abreviaturas, ya que pueden sembrar confusión o dificultar la comprensión. Bien, estas eran las indicaciones generales para preparar una ficha y vamos a pasar ahora puntualmente al formato que deben tener las FDS. Bien, o el formato requerido para esta documentación. Luego, como he dicho, vamos a ver un ejemplo. Entonces,
La información de la ficha de datos de seguridad deberá presentarse siguiendo los 16 epígrafes siguientes en el orden que se indica. Bien, la ficha de datos de seguridad estará entonces compuesta por estos 16 epígrafes o secciones. Los mismos deben ir, como he dicho, en este orden y, como también hemos mencionado, ningún epígrafe deberá dejarse en blanco. Si bien detallaremos ahora la información que debe figurar en cada una de estas secciones, siempre debemos recordar que las fichas de datos de seguridad deben proporcionar una clara descripción de los datos utilizados para identificar los peligros. En las fichas y bajo los epígrafes pertinentes debería figurar, al menos cuando fuera aplicable y estuviese disponible, la información de la siguiente tabla. Esta es la tabla con codificación 1.5.2 y aquí encontraremos la información mínima que debe figurar en una ficha de datos de seguridad. Bien, entonces, vamos ahora entonces a mencionar las secciones en el orden que deben figurar en el documento. Comenzando, como hemos dicho, por la sección 1. Identificación del producto, donde deberemos introducir el identificador SGA, es decir, la identidad de la sustancia o la mezcla. Este debería ser idéntico al que aparece en la etiqueta. Además del identificador SGA del producto o, en su lugar, la sustancia o mezcla, puede identificarse con otros nombres u otros identificadores únicos. Se debe identificar, cuando proceda, otros nombres o sinónimos con los que se designa la sustancia o mezcla en las etiquetas o con los que es comúnmente conocida. Indicaremos el uso recomendado del producto químico y restricciones, indicando el uso para el que se prevé o recomienda la sustancia o mezcla, incluida una breve descripción de sus funciones, como por ejemplo antioxidante. Bien, habría que señalar en todo lo posible las restricciones de utilización. A su vez, habrá que incluir en la ficha de datos de seguridad el nombre, la dirección completa y el número o números de teléfono del proveedor, como también el número de teléfono para emergencias. Si hubiera limitaciones, por ejemplo, en las horas de funcionamiento o en los tipos específicos de información, por ejemplo, si fueran urgencias médicas, habrá que indicarlo claramente. Vuelvo a mencionar, vamos a terminar de hablar sobre todas las secciones y vamos a ver un ejemplo. Sección 2. Identificación del peligro o peligros. Esta sección describe los peligros de la sustancia o mezcla, comenzando por la clasificación de la sustancia o mezcla, indicando justamente la clasificación de peligro. Es decir, que si la sustancia o mezcla se clasifica con arreglo del SGA, en general la clasificación se comunica indicando la clase y o categoría o subcategoría de peligro aplicables. Por ejemplo, líquido inflamable categoría 1. Bien, entonces, basándonos en la clasificación, debemos señalar los elementos apropiados de la etiqueta, es decir, la palabra de advertencia, indicación o indicaciones de peligro, lo que conocemos como frases H, y consejo o consejos de prudencia, los cuales solemos denominar frases P. Aquí mismo se pueden incluir los pictogramas. Además, debemos proporcionar información sobre otros peligros que no conducen a una clasificación, pero que pueden contribuir a la peligrosidad global del producto, como por ejemplo, el peligro de explosión de los polvos, asfixia, congelación o efectos medioambientales. Sección 3. Aquí identificaremos el o los componentes del producto, pero vamos a diferenciar en el caso que estemos hablando de sustancias o de mezclas. Para sustancias indicaremos la identidad química de la sustancia. Ese nombre puede ser el mismo que el identificador SGA del producto que mencionamos de la sección 1. Nombres comunes, sinónimos de las sustancias cuando proceda y el número CAS u otros identificadores únicos de la sustancia.
A su vez, debemos identificar todas las impurezas y o aditivos estabilizadores que estén a su vez clasificados y que contribuyan a la clasificación de la sustancia. Para el caso de mezclas, deberemos indicar el nombre químico, el número de identificación y la concentración o gama de concentraciones, ¿bien?, de todos los componentes peligrosos para la salud o el medio ambiente, según los criterios del SGA, que estén presentes, como hemos dicho al principio, en cantidades superiores a su valor umbral. Sin embargo, fabricantes o proveedores pueden optar por enumerar igualmente todos los ingredientes, incluidos los no peligrosos. Con respecto a los porcentajes, que también lo preguntan mucho y ahora lo vamos a ver en el ejemplo, las concentraciones de los componentes de una mezcla deberán escribirse mediante porcentajes exactos si lo deseamos, pero también podemos incluir rangos de porcentajes. La única condición es que estos deben estar en orden decreciente por masa o volumen. Bien, sección 4. Primeros auxilios. En esta sección se describen los primeros auxilios que una persona no formada puede dispensar sin utilizar equipo perfeccionado y sin disponer de una amplia selección de medicamentos. Por lo que, si se necesita atención médica, habrá que indicarlo en las instrucciones y precisar en qué medida es urgente. Debemos dar instrucciones sobre los primeros auxilios que hay que dispensar en función de las vías de exposición pertinentes. Para esto, utilizaremos apartados para indicar el procedimiento para cada vía de exposición. Por ejemplo, inhalación, vía cutánea, vía ocular o ingestión. Se deberá dar consejos si, por ejemplo, la atención médica debe ser inmediata y si cabe esperar efectos retardados tras la exposición, o si se recomienda que la persona expuesta se quite, por ejemplo, la ropa y el calzado. También debemos proporcionar información sobre los síntomas o efectos más importantes, agudos o retardados tras la exposición, y cuando proceda, proporcionar información sobre los ensayos clínicos y la vigilancia médica para la detección de efectos retardados, así como detalles específicos sobre los antídotos cuando se conozcan y las contraindicaciones. Vamos a pasar ahora a la sección 5. Medidas de lucha contra incendios. Esta sección se refiere a las medidas que se han de tomar para luchar contra un incendio causado por la sustancia o mezcla o que se produce en su entorno. En este caso, deberemos proporcionar información sobre el tipo apropiado de medios de extinción. Indicaremos, además, si no conviene usar medios de extinción en determinadas situaciones y daremos consejos sobre los peligros específicos que puede presentar la sustancia o mezcla, indicando, por ejemplo, puede producir humos tóxicos de monóxido de carbono en caso de incendio. ¿Bien? Y también indicaremos todas las medidas de protección que deben tomarse en la lucha contra un incendio. Vamos a pasar ahora a la sección 6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental. En esta sección se recomiendan las medidas que deben tomarse en caso de vertidos, fugas o pérdidas, con el fin de prevenir o reducir al máximo los efectos adversos sobre las personas, los bienes y el medio ambiente, indicando precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia, ya sea para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia o para el que sí lo forma. Indicaremos también las precauciones relativas al medio ambiente, como por ejemplo, mantener alejados de desagües, aguas superficiales y subterráneas. Daremos consejos sobre cómo mantener y limpiar un vertido, es decir, los métodos y materiales para la contención y limpieza, abordando a su vez cualquier otro problema relacionado con vertidos y fugas. Por ejemplo, consejos sobre técnicas de contención o limpieza inapropiados.
Sección 7. Manipulación y almacenamiento. En esta sección se ofrecerán indicaciones sobre prácticas seguras de manipulación que reduzcan al mínimo los peligros potenciales que presenta la sustancia o mezcla para las personas, los bienes y nuevamente el medio ambiente. Para esto, daremos consejos para permitir la manipulación segura de la sustancia o mezcla o minimizar los vertidos en el medio ambiente. Siempre es conveniente dar consejos sobre higiene en general. Por ejemplo, prohibido comer, beber o fumar en las zonas de trabajo. Mencionaremos además las condiciones de almacenamiento seguros, incluida cualesquier incompatibilidad. Y si procede, dar consejos acerca de los requisitos de almacenamiento específicos. Bien. Sigamos ahora con la sección 8, controles de exposición, protección personal. Como ya hemos mencionado, algunos epígrafes hacen referencia a información de índole nacional o regional. Por ejemplo, los límites de exposición ocupacional. El término límite de exposición ocupacional se refiere a los límites en el aire del lugar de trabajo o a los valores límite biológicos, por lo cual deberán enumerarse en esta sección cuando se disponga de ellos, con anotaciones para cada sustancia y para cada uno de los componentes de la mezcla. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si existiesen límites de exposición ocupacional en el país o región donde se vaya a usar la ficha de datos de seguridad, deberían indicarse. Asimismo, se deberá señalar la fuente de los valores límites. Lo mismo para los valores límite biológicos. Para Argentina, ya que estamos ahondando en nuestro país, deberíamos mirar, por ejemplo, la resolución 295 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social sobre los controles de exposición ambiental. Bien, con Excel, por ejemplo, toda esta información se completaría automáticamente basándonos, en el caso que la ficha de datos de seguridad se utilice en Argentina, en esta resolución. Indicaremos también los controles técnicos apropiados o de ingeniería, los cuales deberían guardar relación con los modos previstos de utilización de la sustancia o mezcla. Enunciaremos las medidas de protección individual como equipo de protección personal o EPP. Es importante identificar el EPP necesario para minimizar los riesgos de enfermedad o lesiones por exposición a la sustancia o mezcla, como, por ejemplo, protección de los ojos, la cara, protección de la piel, por ejemplo, tipo de guantes, o protección de las vías respiratorias. ¿Bien? Sé que estoy hablando mucho, pero bueno, las fichas de datos de seguridad es una comunicación de peligro en el cual debemos tener mucho cuidado e incluir toda esta información. Sigamos entonces con la sección 9, las propiedades físicas y químicas. Se deberá indicar, si es posible, los datos obtenidos empíricamente correspondientes a la sustancia o mezcla. En el caso de mezclas, se deberían indicar claramente en cada epígrafe a qué componente se aplican los datos, a menos que sean válidos para toda la mezcla. Deberemos identificar claramente las propiedades que vemos en pantalla y especificar las unidades de medida apropiadas y/o las condiciones de referencia cuando proceda. Vamos a leer las propiedades. Estas son apariencia, es decir, estado físico, color, etc. Olor, umbral olfativo, pH, punto de fusión, punto de congelación, punto inicial e intervalo de ebullición, punto de inflamación, tasa de evaporación, inflamabilidad, límite superior-inferior de inflamabilidad o explosividad, presión de vapor, densidad relativa, solubilidades, coeficiente de reparto, temperatura de autoinflamación, temperatura de descomposición y viscosidad. En
caso que no se disponga de toda esta información acerca de las características específicas o si éstas no aplican, deberán, sin embargo, enumerarse en la ficha de datos de seguridad con una indicación, como hemos dicho, que no se aplican o que no se dispone de ellas. Y en esta sección de la ficha también pueden incluirse otros parámetros físicos o químicos, además de los enumerados. Bien, en eso no hay problema y también lo vamos a ver en el ejemplo. Sección 10. Estabilidad y reactividad. Bajo reactividad deberán describirse los peligros de reactividad de la sustancia o mezcla. No obstante, la información también puede basarse en datos genéricos sobre la clase o familia a la que pertenece la sustancia o mezcla, si estos datos representan adecuadamente el peligro previsto de la misma. Si no se dispone de datos para las mezclas, deberían indicarse a los que se refieren a sus componentes. Y, como estabilidad química, indicaremos si la sustancia o mezcla es estable o inestable en las condiciones ambientales normales de presión y temperatura, y las previstas para su almacenamiento y manipulación. También deberemos mencionar si existiera la posibilidad de reacciones peligrosas, como las condiciones que deben evitarse, sean estas, por ejemplo, calor, presión, choques, descargas estáticas o que puedan generar una situación peligrosa. A su vez, hablaremos de los materiales incompatibles, enumerando las clases de productos químicos o de sustancias específicas con los que la sustancia o mezcla puede reaccionar para producir una situación peligrosa, por ejemplo, una explosión. Por último, los productos de descomposición peligrosos, enumerando los productos de descomposición conocidos o que cabe esperar que se produzcan a raíz de la utilización, almacenamiento y calentamiento. Bien, vamos ahora a la sección 11, que es la sección de información toxicológica. Esta sección es muy importante, ya que es utilizada sobre todo por profesionales de la medicina o especialistas en higiene y seguridad ocupacionales. Y es por ello que en esta sección debería figurar una descripción concisa, pero completa y comprensible, de los diversos efectos toxicológicos relacionados con la salud y los datos disponibles para identificar esos efectos. Con arreglo a la clasificación del SGA, los peligros pertinentes para los que se deberían facilitarse datos son los siguientes: toxicidad aguda, corrosión e irritación cutáneas, lesiones oculares graves o irritación ocular, sensibilización respiratoria o cutánea, mutagenicidad en células germinales, carcinogenicidad, toxicidad para la reproducción, toxicidad sistémica específica de órganos diada, de exposición única o exposiciones repetidas, y peligro por aspiración. Bien, estos peligros deberán figurar siempre en la FDS. Debemos notar la interrelación entre las diferentes secciones de la FDS y debemos tener en cuenta que los efectos sobre la salud que figuren en la misma deberán concordar con los descritos en los estudios utilizados para la clasificación de la sustancia o mezcla. Los datos que figuren en esa sección deberían aplicarse a la sustancia o mezcla en la forma en la que se utiliza. Los datos toxicológicos deberían describir la mezcla. Sin embargo, si no se dispone de esa información, debería facilitarse la clasificación según el SGA y las propiedades toxicológicas de los componentes peligrosos de la mezcla. Como ya hemos mencionado, indicaciones generales como tóxico, sin datos de apoyo o seguro si se usa bien, no son aceptables, ya que pueden inducir a error y no se describen en efecto o en realidad los efectos sobre la salud. A su vez, cuando no se disponga de información sobre esos efectos, debería decirse claramente, como también deberá facilitarse información sobre los datos negativos pertinentes. Bien, lo mismo que ya hemos mencionado.
También describiremos los posibles efectos adversos sobre la salud y los síntomas asociados a la exposición a la sustancia o mezcla y sus componentes o a subproductos conocidos, dando información sobre los síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas de la sustancia o mezcla, tras una exposición relacionada con los usos previstos. Proporcionaremos información sobre si cabe esperar efectos retardados o inmediatos tras una exposición a corto o largo plazo, cómo facilitar también información sobre efectos agudos y crónicos sobre la salud relacionados con la exposición del ser humano a la sustancia o mezcla. Daremos información sobre la dosis, concentración o condiciones de exposición que pueden tener efectos adversos sobre la salud. Con respecto a las mezclas, el SGA hace una mención especial, indicando que si una mezcla no se ha sometido en su conjunto a ensayos para evaluar sus efectos sobre la salud, habría que suministrar información sobre cada uno de los componentes enumerados. Y la mezcla debería clasificarse según los procedimientos descritos en el SGA. Y siempre debería incluirse otra información pertinente sobre los efectos adversos sobre la salud, aun cuando no lo requieran los criterios de clasificación del SGA. Esta sección es larga porque, como hemos dicho de nuevo, es muy importante. Sección 12. Información ecotoxicológica. La información que se facilite en esta sección servirá para evaluar el impacto ambiental de la sustancia o mezcla si se libera en el medio ambiente. Al igual que lo dicho en la sección anterior, se deberá facilitar una descripción concisa pero completa y comprensible de las diversas propiedades ecotoxicológicas para el medio ambiente y los datos para determinar esas propiedades, como por ejemplo toxicidad, persistencia y degradabilidad, potencial de bioacumulación, movilidad en el suelo y otros efectos adversos. Por otros efectos adversos, se señala que debería darse información sobre cualquier otro efecto adverso en el medio ambiente, tal como evolución ambiental, es decir, exposición, potencial de reducción del ozono, potencial de creación de ozono fotoquímico, potencial de perturbación del sistema endocrino y potencial del calentamiento global. Esas propiedades deberán constar siempre en la ficha de datos de seguridad. Deberán indicarse claramente las especies, medios, unidades y condiciones de realización de los ensayos. Bien, muy importante esta última parte. Sección 13. Información relativa a la eliminación de los productos. Proporciona información sobre la eliminación, el reciclado o la recuperación adecuados de la sustancia o mezcla y o su recipiente para determinar las mejores opciones de gestión de los residuos en lo que atañe a la seguridad y al medio ambiente, de conformidad con lo dispuesto por la autoridad nacional competente. Por ejemplo, en el caso de Argentina, tanto el sobrante de producto como los envases vacíos deberán eliminarse según la legislación vigente en materia de protección del medio ambiente. Especificaremos los recipientes y métodos utilizados para la eliminación y examinaremos las propiedades físicas y químicas que pueden influir en las posibilidades de eliminación. Cuando proceda, deberemos definir las precauciones especiales para la incineración o el enterramiento de los desechos. Vamos a pasar ahora sí, a la sección 14, que es la información relativa al transporte. En esta sección se proporciona información básica sobre la clasificación para el transporte o la expedición de una sustancia o de una mezcla peligrosa por carretera, ferrocarril, mar o aire. Se deberá indicar el número ONU, Organización de las Naciones Unidas, es decir, el número de identificación de 4 cifras de la sustancia u objeto, la designación oficial de transporte de las Naciones Unidas, las clases relativas al transporte y el grupo de embalaje envasado si aplica.
También se deberán indicar los peligros para el medio ambiente, por ejemplo, si se trata de un contaminante marino o de un contaminante marino severo, como precauciones especiales que ha de conocer o adoptar un usuario en relación con el transporte. La subsección de transporte a granel se aplica únicamente a la carga que se transporta a granel de conformidad con los siguientes instrumentos de la Organización Marítima Internacional: el anexo 2 de Marpol 73 y el código IBC. Aquí ven en pantalla información más detallada. Y, como en el resto de las secciones, cuando no se disponga de información o que no sea pertinente, habrá que indicarlo. Muy bien, ahora sí, vamos a la sección 15, la anteúltima, que es la información sobre la reglamentación. Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para el producto de que se trate. Es decir, que facilitaremos cualquier otra información reglamentaria sobre la sustancia o mezcla que no figure en ninguna otra parte de la FDS. Por ejemplo, si la sustancia o mezcla está sometida al Protocolo de Montreal, el Convenio de Estocolmo o el Convenio de Rotterdam. Ahora sí, última sección, la sección 16, otras informaciones. Proporcionaremos en esta sección cualquier información pertinente para la preparación de las fichas de datos de seguridad. Se trata de incorporar otra información que no figure en las secciones 1 a 15 de las FDS, incluida información sobre preparación y revisión de las fichas, tal como por ejemplo la fecha de preparación de la última revisión, una explicación de las abreviaturas y acrónimos usados en la FDS, y si bien en las FDS no son necesarias las referencias, pueden incluirse si se desean en esta sección. Bien, ahora sí, terminamos la parte teórica de cómo se completa o qué información hay que incluir en una ficha de datos de seguridad, pero me parece que le vamos a sacar más provecho si vemos un ejemplo, bien, que como dije, era lo que vamos a hacer. Y esta ficha de datos de seguridad que les voy a mostrar ahora se desarrolló a partir de nuestro software Access, del cual vamos a hablar ahora en unos minutos. Entonces, vamos a pasar aquí. A ver, como les comentaba, esta ficha de datos de seguridad, bien, es un formato estándar. En el SGA no hay ningún requisito en lo que son colores, tipos de letras, bien, entonces este es un formato estándar, el que hemos elegido nosotros desde Access, pero obviamente esto puede modificarse. Bien, entonces, lo que vamos a poder ver en esta ficha, que ahora lo vamos a ver más en detalle, van a ser las 16 secciones reglamentarias. Empezando por la sección 1, donde vemos el identificador, bien, del SGA, y en este caso también he incluido el código del producto, bien, que no es obligatorio, pero sí también lo que vemos es el uso recomendado de la mezcla, bien, todo lo que hemos mencionado de la sección 1. Y, por supuesto, la información del proveedor, bien, en este caso LISAM, que somos nosotros, con el número de emergencias que vemos por aquí. Y si se fijan, también se incluyeron las horas de funcionamiento, bien, en este caso de lunes y sábados. Sección 2, vamos a bajar un poquito, con la descripción de los peligros y los elementos apropiados de la etiqueta, es decir, pictogramas, como vemos por aquí, palabras de advertencia, frases H y frases P. Todo lo que vemos por aquí. Por ejemplo, la sección 2.3. No contamos con información adicional sobre otros peligros que no conducen a una clasificación, pero que pueden contribuir a la peligrosidad global del producto, por lo que indicamos, como hemos dicho, que esta información no está disponible. Sección 3, en este caso es una mezcla, y definimos indicar la concentración en rangos. Bien, no puse el porcentaje exacto, lo puse en rangos y, como vimos, en
orden decreciente. Sección 4. Señalando los primeros auxilios, indicando instrucciones según la vía de exposición, la piel, los ojos, bien, como vemos, e ingestión. Vamos a bajar un poquito, vamos a ir a la sección 5, donde hablamos de los medios de extinción y los peligros específicos. Algo a mencionar es que acá podemos ver un ejemplo de lo importante que es que la FDS sea realizada por gente capacitada, ya que no debemos pensar que las secciones no están relacionadas entre sí. Por ejemplo, acá vemos la mención de líquidos y vapores inflamables, lo cual tiene sentido, ya que si volvemos un poquito más para arriba, nuestra mezcla está clasificada como tal. Bien, entonces, estas relaciones las vamos a ver a lo largo de toda la ficha y está bien que no lo consideremos como secciones separadas, sino que todo está relacionado. Vamos a bajar un poquito, vamos a poder ver la sección 6, bien por aquí, la sección 7, pero quería detenerme específicamente en la sección 8. Como hemos mencionado, Excel analizó mi mezcla e incorporó toda la información obligatoria a incluir en esta sección. Es decir, que se enumeran con anotaciones toda la información de los valores límites de exposición profesional para cada una de las sustancias que componen a la mezcla y de los cuales existen valores. Bien, por ejemplo, acá tenemos el tolueno, seguimos bajando, tenemos el acetato de etilo. Bien, es decir, que si hay datos, se han incluido. Vamos a bajar un poquito más. Bien, la sección 9, propiedades físico-químicas. Como vemos, se indica claramente de las cuales propiedades sí que cuento con información y de las cuales no se dispone de la misma. Bien, y si bajamos, como lo mencioné cuando iba hablando, aquí en la sección 9.2, otros datos, se incluyen propiedades bien adicionales, además de todas estas que enumeramos en la tabla. Bien, sección 10 sobre estabilidad y reactividad. Y veremos aquí la sección 11, de la cual hemos hablado bastante. Y aquí vemos cómo, si bien no contamos en este caso con datos de la muestra o de la mezcla en sí, Excel ha añadido información sobre los componentes, bien que como hemos dicho, esto es lo que pide el SGA. Volvemos a ver aquí, de nuevo, la interrelación con la clasificación indicada en la sección 2. Bien, por ejemplo, aquí también, la otra vez vimos lo de los líquidos inflamables y ahora estamos viendo lo de provocar irritación cutánea. De nuevo, no tendría sentido que aquí clasifiquemos de una manera y la sección 2 no nos indique que la mezcla en sí puede provocar este peligro. Bien, también aquí, por ejemplo, en peligro por aspiración, lo que ha hecho Excel o lo que hemos hecho es indicar o incluir la información que refleja el porqué de esta clasificación, en este caso, el valor de viscosidad cinemática. Lo mismo para la sección 12, vemos que Excel incorporó información de los componentes al no contar con datos de la mezcla. Vemos aquí abajo la sección 13, donde se provee información sobre la eliminación del producto. La sección 14 sobre transporte, indicando, por ejemplo, toda la información en relación al transporte terrestre, siempre teniendo en cuenta la resolución vigente en Argentina. Bien, la resolución 195, Reglamento Técnico para el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera. Para ir terminando, vemos aquí la sección 15, donde indicaremos las regulaciones tenidas en cuenta y analizadas para la elaboración de esta documentación. Y por último, la sección 16, donde, en este caso, hemos incluido, por ejemplo, una explicación de las abreviaturas y acrónimos utilizados.
Bien, rápidamente hemos visto la ficha, no nos hemos detenido mucho en cada sección. Bien, pero a saber, o para que por lo menos se hagan una idea de la información que debe estar incluida en la ficha de datos de seguridad. Bien, entonces, como vimos, este era nuestro ejemplo y hasta aquí todo el contenido, bien, que queríamos hablar o que queríamos comentar sobre las fichas de datos de seguridad. Bien, en este webinar, y ahora lo que vamos a hacer es abrir el canal de preguntas. Pero antes, queremos compartir con ustedes quiénes somos y nuestra solución para manejar efectivamente las normas en conformidad con el SGA. Fundada en Bélgica en 1999, Lisam Systems es una empresa internacional de soluciones de software en salud, seguridad y medio ambiente. En Lisam contamos con oficinas alrededor del mundo, ofreciendo soporte regionalizado, garantizando un conocimiento regulatorio a nivel global como local. Como socio certificado de Microsoft, ha desarrollado su tecnología utilizando Microsoft.NET, construyendo aplicaciones seguras y estables, caracterizadas por un rendimiento sólido, que ofrecen una forma de utilización simple, además de una interfaz intuitiva y conocida para los usuarios de Microsoft. En esta plataforma, completamente compatible con los programas de Microsoft Office, cuenta con contenido regulatorio siempre actualizado. Esto permite a Lisam lograr soluciones innovadoras, accesibles y oportunas para resolver los desafíos de cumplimiento en salud, seguridad y medio ambiente, enfrentados por los fabricantes, distribuidores y usuarios de producto químico. Además, contamos con soluciones para industrias específicas, como ser gas, cosméticos, detergentes, petroquímicas, contando también con la certificación REACH Ready. Es por esto y mucho más que ahora su empresa puede cumplir con los requisitos del SGA, creando fichas de datos de seguridad y etiquetas de una manera fácil, flexible y a un costo accesible. Nuestra solución empresarial Access crea, maneja y distribuye fichas de datos de seguridad y etiquetas para los principales mercados de comercialización. Maneja bases de datos totalmente integradas, con frases en conformidad con las regulaciones argentinas y con la información necesaria para el transporte de sustancias y mercancías peligrosas. Para recibir más información sobre Access, puede enviarnos un correo a la dirección que aparece en pantalla, info.ar@lisam.com. Y no olvide que con Access cumplir con las normativas nunca fue tan sencillo.